Perfecto. Ok. Como ya mencionaron, mi nombre es Eduardo García y hoy voy a platicarles un poco sobre el hiperespacio de los conjuntos que no cortan en continuos. Durante esta charla, todos los espacios con los que vamos a estar trabajando son continuos, donde... Sí cambió la página, ¿verdad? Sí. Donde un continuo es un espacio métrico, compacto y conexo. Un subcontinuo va a ser un continuo que esté contenido en algún espacio. Como ejemplos de continuos tenemos al intervalo cerrado 0, 1, y como las propiedades de ser métrico, compacto y conexo se preservan bajo homeomorfismos, cualquier espacio homeomorfo al intervalo cerrado 0, 1 va a ser un continuo. A un espacio homeomorfo al intervalo 0, 1 se le conoce como arco. Otro ejemplo de continuo es la circunferencia unitaria. A un espacio homeomorfo a la circunferencia unitaria se le conoce como una curva cerrada simple. El triodo simple es la unión de tres arcos que solo se intersectan en un punto. Este punto se conoce como punto de ramificación y los extremos de los arcos que son distintos de este punto se conocen como puntos extremos. La figura 8 es la unión de dos circunferencias que solo se intersectan en un punto. Tenemos al continuo seno de 1 entre x, el cual es la cerradura de la gráfica de la función seno de 1 entre x, con x mayor que 0 y menor o igual que 1. Dado un continuo x, llamamos hiperespacio a una familia de subconjuntos de x con alguna característica en particular. Lo que suele hacerse cuando se trabaja con hiperespacios es intentar estudiar x, al continuo x, a través de su hiperespacio. Algunos de los hiperespacios más estudiados son el hiperespacio de cerrados no vacíos de X, el cual se denota por 2 a la X y es precisamente la colección de todos aquellos cerrados distintos del vacío. El hiperespacio de subcontinuos de X, que se denota por C de X, y es la colección de todos aquellos cerrados distintos del vacío y conexos. Y para cada n natural se define el enésimo producto simétrico, el cual se denota como Fn de x, y consta de aquellos cerrados no vacíos que tienen a lo más n elementos. Como ya nos han platicado en charlas anteriores, el hiperespacio de todos los cerrados de x puede dotarse de una métrica conocida como la métrica de Hausdorff. Con dicha métrica, este hiperespacio resulta ser compacto y arcoconexo. Es un continuo. El hiperespacio de subcontinuos y los enésimos productos simétricos están contenidos en el hiperespacio de todos los cerrados. Se consideran con la topología de subespacio, al igual que los hiperespacios que voy a mencionar a continuación. En 2017, Raúl Escobedo, Carolina Estrada y Javier Sánchez estudiaron el hiperespacio de cerrados con interior vacío que no cortan. Lo denotan por NC de X y es la colección de aquellos cerrados que tienen interior vacío y su complemento es conexo. En el estudio que ellos realizan, prueban que este hiperespacio es compacto para el arco y para la curva cerrada simple. Sin embargo, hay más continuos localmente conexos para los cuales este hiperespacio resulta ser compacto. Ellos dan una caracterización del arco. El arco es el único continuo localmente conexo para el cual este hiperespacio tiene exactamente 3 elementos. También dan una caracterización para la curva cerrada simple. La curva cerrada simple es el único continuo para el cual este hiperespacio coincide con el hiperespacio de conjuntos unipuntuales. En 2021, Verónica Martínez, Jorge Martínez y Jorge Vega estudiaron el hiperespacio de subcontinuos que no cortan. Lo denotan por NC asterisco de X y es la colección de todos los subcontinuos de X que tienen complemento conexo. Ellos prueban que dentro de las gráficas finitas, este hiperespacio resulta ser compacto solo para el arco y la curva cerrada simple. Al parecer, no se ha estudiado el hiperespacio de todos los cerrados que no cortan,
Y eso es lo que estamos haciendo como parte de mi proyecto de tesis doctoral, la cual estoy realizando en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con los doctores Raúl Escobedo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Florencio Corona, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Lo estamos denotando por NC Gato de X, y es la colección de todos los cerrados distintos del vacío cuyo complemento es conexo. Una primera observación que podemos hacer es que los dos hiperespacios anteriores, el hiperespacio de cerrados de interior vacío que no cortan y el hiperespacio de subcontinuos que no cortan, están contenidos en el hiperespacio de cerrados que no cortan. A continuación vamos a ver quién es el hiperespacio de los cerrados que no cortan del intervalo cerrado 0,1. Podemos observar que si tomamos un subcontinuo que contiene al cero, él tiene complemento conexo. Su complemento sería el arco que va de A a 1 menos el punto A, o bien el conjunto vacío en caso de que tomemos todo el intervalo. Eso nos dice que el hiperespacio de subcontinuos que contienen al cero está contenido en el hiperespacio de cerrados que no cortan. Similarmente, si tomamos un subcontinuo que contiene al 1, él tiene complemento conexo. Su complemento es el arco que va de 0 a B menos el punto B, o bien vacío en caso de que tomemos todo X. Eso nos dice que el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 1 está contenido en el hiperespacio de cerrados que no cortan. Ahora, los cerrados que son de la forma unión un subcontinuo que contiene al 0 con un subcontinuo que contiene al 1 también tienen complemento conexo. Su complemento es el arco que va de A a B menos los puntos A y B, o bien vacío. Entonces, este hiperespacio, el que consta de la colección de aquellos cerrados que son la unión de un subcontinuo que contiene al 0 con un subcontinuo que contiene al 1, está contenido en el hiperespacio de cerrados que no cortan. Ahora, vamos a ver que la unión de estos tres hiperespacios nos dan todo el hiperespacio de cerrados que no cortan. Para ello, vamos a tomar un conjunto cerrado que pertenezca al hiperespacio de cerrados que no cortan, y vamos a ver que este F pertenece a uno de estos tres hiperespacios. Tomamos un punto P que pertenezca a F. Vamos a ver que la componente que contiene a P en F debe contener al 0 o bien al 1. Si P fuese igual a 0 o igual a 1, pues claramente la componente que contiene a P en F contendría al 0 o al 1. Podemos suponer que P es distinto de 0 y de 1. Como X menos P tiene exactamente dos componentes, una de esas componentes es el arco que va de 0 a P menos P, y la otra componente es el arco que va de P a 1 menos P. Como P está en F y el complemento de F es conexo, F debe contener o bien al intervalo 0P o bien al intervalo P1. Dependiendo cuál de estas dos cosas ocurra, la componente que contiene a P va a contener al 0 o bien va a contener al 1. Esto nos está diciendo que F a lo más puede tener dos componentes. Si F fuese conexo, F sería un cerrado y conexo que contiene al 0 o que contiene al 1. Por lo tanto, F estaría en el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 0 o bien en el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 1. Ahora, si F tiene exactamente dos componentes, como las componentes son disjuntas, una de esas componentes debe contener al 0 y la otra componente forzosamente debe contener al 1. Eso nos diría que si F tiene exactamente dos componentes, F pertenece al hiperespacio de los cerrados que son la unión de un subcontinuo que contiene al 0 con un subcontinuo que contiene al 1. Esto nos permite describir esta igualdad. El hiperespacio de cerrados que no cortan es igual al hiperespacio de subcontinuos que contienen al 0, unión el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 1,
unión aquellos cerrados que son de la forma, la unión de un subcontinuo que contiene al 0 con un subcontinuo que contiene al 1. Se sabe que el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 0 y el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 1 son conjuntos compactos. Se puede probar que este tercer hiperespacio que aparece acá también es compacto. Eso nos diría que el hiperespacio de cerrados que no cortan del intervalo cerrado 0, 1 es un conjunto compacto, pues es la unión de tres conjuntos compactos. Este hiperespacio también resulta ser conexo. De hecho, es arcoconexo. Para todo conjunto cerrado F que pertenezca al hiperespacio de cerrados que no cortan, existe un arco que lo une con X dentro del hiperespacio de cerrados que no cortan. Por ejemplo, empecemos con un subcontinuo que contiene al 0. Lo podemos ir creciendo de forma continua, de tal manera que en cada momento tenemos un cerrado que tiene complemento conexo y podemos cubrir todo el espacio. Esa es la idea geométrica de la existencia del arco, que va de ese subcontinuo que contiene al 0 hasta X, y en todo momento nos quedamos dentro del hiperespacio de cerrados que no cortan. Similarmente, si empezamos con un subcontinuo que contiene al 1, lo podemos ir creciendo de forma continua, teniendo siempre un cerrado de complemento conexo hasta cubrir todo el espacio. Y si empezamos con un cerrado que es de la forma un subcontinuo que contiene al 0, unión un subcontinuo que contiene al 1, podemos, por ejemplo, dejar fijo el punto B e ir creciendo el subcontinuo que contiene al 0 hasta que alcance a B, de forma continua, teniendo siempre un cerrado de complemento conexo, y llegamos a cubrir todo el espacio. Entonces, para el intervalo cerrado 0, 1, el hiperespacio de cerrados que no cortan resulta ser arcoconexo, por lo tanto, conexo, y como ya dijimos que es compacto, él es un continuo. Se puede probar que el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 0 son un arco que empieza en el unipuntual 0 y llega hasta X. El hiperespacio de subcontinuos que contienen al 1 es un arco que empieza en el unipuntual 1 y termina en X. Y el hiperespacio de aquellos cerrados que son la unión de un subcontinuo que contiene al 0 con un subcontinuo que contiene al 1 es una dos-celda en la que en la frontera de esta dos-celda queda el conjunto que consta solo del 0 y del 1 y también queda X. Y estos nos parten las correr el pedazo de la izquierda equivale a dejar fijo el punto 0, es decir, tomar el unipuntual 0 e irle uniendo los subcontinuos que contienen al 1. Hacer el recorrido en esta dirección, partiendo del punto que le corresponde al cerrado que solo contiene al 0 y al 1, e irnos acercando a X. Es empezar A en 1 e irlo avanzando. Del otro lado de la frontera de esta celda quedan aquellos... En este lado de la frontera quedan aquellos cerrados. En este lado de la frontera quedan aquellos cerrados que son el unipuntual 1, unión un subcontinuo que contiene al 0. Hacer el recorrido empezando en el punto que le corresponde al conjunto que consta solo del 0 y el 1 y acercarnos a X es ir avanzando B desde 1 hasta cubrir todo el intervalo cerrado 0, 1. Como podemos observar, estos tres hiperespacios solo tienen en común el punto X. Haciendo el pegado, nos queda que el hiperespacio de cerrados que no cortan al intervalo cerrado 0, 1 es una dos-celda a la que en un punto en la frontera se le pegan dos arcos. Los cerrados de interior vacío que no cortan son solo estos tres puntos, el unipuntual 0, el unipuntual 1 y el conjunto que consta solo del 0 y del 1. Los subcontinuos que no cortan quedan representados en estos dos arcos. En el arco rojo están los subcontinuos que contienen al 0 y en el arco azul están los subcontinuos que contienen al 1. Este hiperespacio resulta ser homeomorfo al arco. En los tres casos, este hiperespacio resulta ser compacto
Y es un continuo cuando hablamos del hiperespacio de cerrados que no cortan y el hiperespacio de subcontinuos que no cortan. Ahora, vamos a analizar el hiperespacio de cerrados que no cortan de la circunferencia unitaria. Lo primero que vamos a ver es que si tomamos un elemento F del hiperespacio de cerrados que no cortan, F debe ser conexo. Fijemos un punto P en F. Si F fuese el unipuntual P, terminamos, F sería conexo. Supongamos que F no es conexo. Tomemos un punto X en F menos P. Los puntos P y X están en F, eso nos diría que el complemento de F está contenido en X menos los puntos P y X. X menos estos dos puntos resulta tener dos componentes y ambas componentes son un arco que va de P a X menos los puntos P y X. Tenemos este arquito aquí, el más pequeño, y tenemos este arco que es un poco más grande. Como el complemento de F debe ser conexo, F se ve forzado a contener a uno de estos dos arcos. F debe contener o bien al arco azul o bien al arco verde. Como el punto X fue un punto arbitrario en F menos P, esto nos dice que para cada punto X en F menos P existe un arco que lo une con P. Por lo tanto, F es conexo. Entonces, si queremos encontrar los cerrados que no cortan, hay que fijarnos en los subcontinuos. Podemos notar que cualquier subcontinuo que tomemos en la circunferencia unitaria tiene complemento conexo. El complemento de este subcontinuo, por ejemplo, sería un arco que va de A a B menos los puntos A y B. Esto nos está diciendo que para la circunferencia unitaria, el hiperespacio de cerrados que no cortan coincide con el hiperespacio de subcontinuos. En la charla anterior ya nos contaron que el hiperespacio de subcontinuos de la circunferencia unitaria es un disco relleno en donde en la frontera de este disco queda el hiperespacio de unipuntuales. Para la circunferencia unitaria se tiene esta igualdad. El hiperespacio de subcontinuos que no cortan coincide con el hiperespacio de cerrados que no cortan. Y aquí también podemos notar que resultan ser ambos continuos, son compactos y son conexos. Los cerrados de interior vacío que no cortan a la circunferencia unitaria son los conjuntos unipuntuales, es decir, el hiperespacio de cerrados de interior vacío que no cortan a la circunferencia coincide con el hiperespacio de los conjuntos unipuntuales. Para la circunferencia unitaria, estos tres hiperespacios resultan ser un continuo. Analicemos ahora el hiperespacio de cerrados que no cortan de la figura 8. Vamos a llamar S1 a la circunferencia que está a la izquierda y vamos a llamar S2 a la circunferencia que está a la derecha. Podemos observar que aquellos subcontinuos que están contenidos en S1 y no contienen a R tienen complemento conexo. Esto nos dice que este hiperespacio, el cual es la colección de aquellos subcontinuos contenidos en S1 que no contienen a R, y le unimos S1 porque podemos observar que S1 también tiene complemento conexo, su complemento sería S2 menos R. Este hiperespacio H1 está contenido en el hiperespacio de cerrados que no cortan. Similarmente, aquellos subcontinuos que están contenidos en S2 y no contienen a R, está contenido en el hiperespacio de cerrados que no cortan. De nuevo aquí le unimos S2 porque S2 también tiene complemento conexo. Su complemento es S1 menos R. Ahora, aquellos subcontinuos que contienen a S1 también tienen complemento conexo. Su complemento es un arco en la circunferencia S2 que va de A a B menos los puntos A y B. Entonces, el hiperespacio de subcontinuos que contienen a S1 está contenido en el hiperespacio de cerrados que no cortan. Similarmente, si tomamos un subcontinuo que contenga a S2, su complemento es conexo. Eso nos dice que el hiperespacio de subcontinuos que contienen a S2 está contenido en el hiperespacio de cerrados que no cortan. Y por último, aquellos cerrados que son de la forma la unión de un subcontinuo contenido en S1 con un subcontinuo contenido en S2 tiene complemento conexo.
Eso nos dice que este hiperespacio H3, en el cual estamos poniendo la colección de todos aquellos cerrados que son la unión de un subcontinuo que está contenido en S1, no contiene a R, la unión con un subcontinuo que está contenido en S2 y no contiene a R, y le unimos X. Este va a ser nuestro hiperespacio H3. Ahora, vamos a ver que el hiperespacio de cerrados que no cortan de la figura 8 puede verse como la unión de estos tres hiperespacios. Ya vimos que cada uno de estos cinco hiperespacios, ya vimos que estos 5 hiperespacios están contenidos en el hiperespacio de cerrados que no cortan. Lo que vamos a ver ahora es que si tomamos un elemento en el hiperespacio de cerrados que no cortan, él pertenece a uno de estos 5 hiperespacios. Hay dos posibilidades. La primera es que R esté en F, que es la que vamos a analizar ahorita. Si el punto R pertenece a F, como X menos R tiene dos componentes, las componentes son S1 menos R y S2 menos R, como el complemento de F debe ser conexo, F se ve obligado a contener o bien a S1 o bien a S2. Supongamos que es S1 la que está contenido en F. Si F coincidiera con S1, pues ya tendríamos que F pertenece al hiperespacio de los subcontinuos que contienen a S1. Supongamos que F es distinto de S1 y tomemos un punto en F menos S1. Notemos que S1 unión el unipuntual X corta al espacio en dos componentes y ambas componentes son un arco que va de R a X. Este arco pequeño que tenemos acá y este arco un poco más grande. Eso nos diría que F debe contener a uno de esos dos arcos, pues su complemento es conexo. Entonces, para todo punto que esté en F menos S1, existe un arco que lo une con R. Eso nos diría que F es conexo. F sería un subcontinuo que contiene a S1. Similarmente, si suponemos que es S2 el que está contenido en F, llegaríamos a la conclusión de que para todo punto que esté en F menos S2, existe un arco que lo une con R, y por lo tanto F sería un conexo que contiene a S2. Así, F pertenecería al hiperespacio de subcontinuos que contienen a S2. Supongamos ahora que R no es un elemento de F, y vamos a mostrar que S1 intersectado con F y S2 intersectado con F son conjuntos conexos. Primero, nos fijemos en F intersectado con S1. Tomemos un punto P en esa intersección. Si F intersectado con S1 coincide con esta intersección, terminamos. Esta intersección sería conexa. Supongamos que la intersección con S1 es distinta de unipuntual y tomemos un punto X en la intersección de S1 con F menos P. De nuevo, es el conjunto que consta de estos dos puntos de P y X corta al espacio en dos componentes. Una componente es un arco que va de X a P y la otra componente contiene a R. Como estamos suponiendo que R no es un elemento de F, pues F no puede contener a esta componente. La componente que F contiene es el arco que va de X a P. Entonces, para cada punto que esté en la intersección de S1 menos, perdón, en la intersección de S1 con F menos P, existe un arco que lo une con P y que no pasa por R. Ya tenemos ahí que F es un conjunto conexo, F intersectado con S1 es un conjunto conexo que no contiene a R. Similarmente pasa con la intersección de S2 con F. Llegaríamos a la conclusión de que para todo punto X que esté en la intersección de F2, perdón, de S2 con F, existe un arco que no pasa por R y que lo une con un punto P que habríamos fijado en la intersección de F con S2. Ahora, puede pasar que F se quede contenido en S1 menos R. En ese caso, F sería elemento del hiperespacio donde están aquellos subcontinuos contenidos en S1 y que no contienen a R. Puede pasar que F se quede contenido en S2 menos R. En ese caso, F sería un elemento del hiperespacio de subcontinuos
que se quedan contenidos en S2 y no contienen a R. Y finalmente puede ocurrir que F intersecte tanto a S1 como a S2. Como ya sabemos que las intersecciones con S1 y con S2 son conexas y ninguna de esas dos componentes contiene a R, pues tendríamos que F es un cerrado que puede verse como la unión de un subcontinuo contenido en S1 que no contiene a R con un subcontinuo contenido en S2 que no contiene a R. Así, F estaría en el hiperespacio H3. Ahora, este hiperespacio se puede escribir de esta forma, en esta unión. Tendríamos que nuestro hiperespacio de cerrados que no cortan es la unión de estos 5 hiperespacios que están aquí descritos. Este hiperespacio ya no es compacto. Eso es porque podemos notar que el punto R corta a X en dos componentes, en S1 menos R y en S2 menos R. Y podemos tomar una sucesión contenida en alguna de las dos circunferencias, digamos en la circunferencia S1, de puntos que vayan convergiendo a R. Cada uno de estos puntos pertenece al hiperespacio de los cerrados que no cortan. Convergen a R y R no pertenece al hiperespacio de los cerrados que no cortan. Por eso es que este hiperespacio ya no es compacto. Sigue siendo conexo, de hecho es arcoconexo. Para cada cerrado F que pertenezca al hiperespacio de cerrados que no cortan, podemos encontrar un arco que lo une con X en el hiperespacio de cerrados que no cortan. Por ejemplo, empecemos con un subcontinuo que se queda contenido en S1 y no contiene a R. Lo podemos ir creciendo de forma continua, teniendo siempre un cerrado de complemento conexo y lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que estos dos extremos alcancen a R al mismo tiempo. Eso puede hacerse. Y ya una vez que hemos cubierto a todo S1, pues empezamos a cubrir S2 de forma continua, teniendo siempre un cerrado de complemento conexo hasta cubrir todo el espacio. Similarmente, si empezáramos con un subcontinuo que contiene a S1, es cuestión de ir cubriendo a S2 de forma continua, manteniendo siempre un cerrado de complemento conexo hasta cubrir todo el espacio. Si empezamos con un subcontinuo que se quede contenido en S2 y no contenga R, hacemos lo mismo. Lo vamos creciendo de forma continua, asegurándonos de que estos dos extremos alcancen al mismo tiempo a R. Y ya una vez que alcanzamos a R, seguimos creciendo, ahora hasta cubrir todo S1, manteniendo siempre un cerrado que tenga complemento conexo y llegamos hasta X. Lo mismo si empezamos con un subcontinuo que contiene a S2. Es cuestión de seguir cubriendo S1 de forma continua, teniendo siempre un cerrado de complemento conexo y llegamos a cubrir todo el espacio. Y nos faltan los que son de esta forma. La unión de un subcontinuo contenido en S1 que no contenga a R con un subcontinuo contenido en S2 que no contenga a R. Vamos creciendo ambas componentes de forma continua, asegurándonos de que ahora estos cuatro extremos lleguen al mismo tiempo a R. Tendríamos así un arco que empieza en nuestro cerrado y llega hasta el espacio total. Se puede probar que el hiperespacio de subcontinuos que están contenidos en S1 y no contienen a R, unión S1, es una dos-celda a la que le hemos quitado media frontera y le agregamos un punto de esa media frontera que le quitamos. Este punto es el que representa a S1 y en la parte de la frontera que sí tenemos de la dos-celda, ahí se encuentran los conjuntos unipuntuales que están contenidos en S1 y son distintos del unipuntual R. El hiperespacio de subcontinuos que están contenidos en S2 y no contienen a R, unión S2, también es una dos-celda a la que se le ha quitado media frontera y de esa media frontera que se le quitó se le agrega un punto que representa a S2. En la frontera que sí tenemos de este conjunto están los conjuntos unipuntuales que están contenidos en S2 y son distintos del unipuntual R. El hiperespacio de subcontinuos que contienen a S1 son una dos-celda, donde en la dos-celda quedan representados tanto S1 como X, y ir recorriendo la parte de arriba de la frontera de esta dos-celda,
equivale a tener S1 e irle uniendo arquitos que tienen como extremo al punto R y van creciendo en esta dirección. O sea, si vamos avanzando desde S1 hasta X, A empieza en R y va avanzando hasta cubrir todo el espacio. Si ahora recorremos la parte inferior de la frontera, estamos empezando de nuevo en R, S1, empezamos en R, y hacer este recorrido equivale a que B empiece en R y vaya haciendo ahora este avance hasta cubrir todo el espacio. Similarmente, los subcontinuos que contienen a S2 son una 2 celda, en la frontera quedan representados X y S2, y hacer el recorrido de la frontera superior de esta 2 celda, empezando en S2 hasta llegar a X, es ahora empezar en S2 e irle pegando arcos que tienen a R como extremo y van avanzando en este sentido hasta cubrir todo S1, llegamos a cubrir todo el espacio. Recorrer la frontera inferior de la 2 celda en este sentido es ahora empezar en S2 y B va avanzando hasta cubrir todo el espacio. Este aquí ya no lo pude dibujar, la dimensión es muy grande, pero H3 es donde están, es la colección de cerrados que son de la forma unión un subcontinuo que se queda contenido en S1 y no contiene a R, con la unión de un subcontinuo que se queda contenido en S2 y no contiene a R. H3 sería este producto. Ahora, estos elementos, los que son de la forma de este azul que está acá en pantalla, se pueden aproximar por elementos que pertenezcan al hiperespacio H3. Por ejemplo, vamos a aproximar a este subcontinuo que tenemos acá. Empezamos con este cerrado rojo y lo vamos creciendo. Vamos creciendo con un arquito de B que se vaya acercando a R y vamos aproximando este arco hasta cubrir todo S2, asegurándonos de que estos tres extremos lleguen al mismo tiempo a R. Entonces, para este subcontinuo tenemos una sucesión en H3 que converge a él. Lo mismo podemos hacer para los que son de esta forma y para los que son de esta y de esta forma. Con esto lo que estamos diciendo es que el hiperespacio H3 está muy cerca de la frontera de esta 2 celda y de la frontera de esta 2 celda. Hay cosas que sí podemos pegar, pues podemos dibujar las celdas que ya hemos visto. Vamos a dibujar cómo se pegan. Se pegan de esta manera. El hiperespacio de cerrados que no cortan nos quedaría una casi 2 celda completa a la que se le pega una 2 celda. A esta 2 celda se le pega una 2 celda y a esta última 2 celda se le pega casi una 2 celda completa. Y falta unirle este producto, el cual, como ya les comenté, no puede dibujarse, pero permítanme hacer un poco de trampa, nada más para quedarnos con la idea de que este hiperespacio es conexo. Permítanme representarlo de esta forma. Como ya vimos, este producto está muy cerca de esta frontera. De alguna manera se aproxima a la frontera. Podemos pensarlo así, nada más para tener en mente de que es una sola pieza. Ahora, ¿quiénes son los cerrados de interior vacío que no cortan? Pues ellos serían los unipuntuales que están contenidos en S1 y son distintos de R, los unipuntuales que están contenidos en S2 y son distintos de R, y finalmente los conjuntos de exactamente dos elementos, donde un elemento pertenece a S1 menos R y el otro elemento pertenece a S2 menos R. Los subcontinuos que tienen complemento conexo serían estos, los donde se están pegadas estas casi dos celdas con estas dos celdas. Y bueno, aquí podemos ver que bueno, ya hemos visto que no es compacto, pero sigue siendo conexo. Recordemos la definición de localmente conexo. Decimos que un continuo es localmente conexo si para cada punto X que pertenezca al continuo y para toda vecindad U que contenga el punto X, existe una vecindad abierta y conexa V que contiene a X y se queda contenida en U. Ejemplos de continuos localmente conexos tenemos al arco, a la curva cerrada simple, al triodo simple y a la figura 8. No es difícil ver que en estos continuos cada punto tiene una base de vecindades abiertas y conexas. Como ejemplo de un continuo no localmente conexo, tenemos al seno de 1 entre x,
Para el seno de 1 entre X, en los puntos que están en la barra límite, podemos encontrar vecindades lo suficientemente pequeñas como para que cualquier abierto que se quede contenido en esta vecindad y contenga el punto, ya no sea conexo. Vamos a ver que esta propiedad que define a los localmente conexos se cumple también para los continuos, para los subcontinuos de X. Es decir, vamos a ver que si tenemos un continuo localmente conexo X, tomamos un subcontinuo K de X, un abierto U que contenga K, entonces existe un conjunto abierto y conexo V que contiene acá y se queda contenido en U. Empecemos con un continuo X localmente conexo, digamos este gris que está en pantalla, y tomemos un subcontinuo K, este azul. Tomamos un abierto U que contenga K, este verde, y para cada punto en K, por la conexidad local, debe existir un abierto y conexo que se quede contenido en U, digamos ese. Como K es compacto, lo vamos a poder cubrir con una cantidad finita de abiertos y conexos. La unión de estos abiertos y conexos va a ser conexa. Esto es porque esta unión puede verse como la unión de cada uno de estos abiertos, unión K. Y como K es conexo e intersecta a cada uno de estos abiertos conexos, la unión va a ser conexa. Ahora, la unión de todos estos conjuntos rojos es el que estamos llamando V. V es abierto, su complemento va a ser cerrado, y como V es conexo, su complemento va a pertenecer al hiperespacio de cerrados que no cortan. Es decir, esto que está aquí en color café es un cerrado que tiene como complemento lo rojo y lo azul, lo cual es conexo. Entonces, lo café pertenece al hiperespacio de cerrados que no cortan. Esto que hicimos con la vecindad inicial U, que era la que estaba en color verde, puede hacerse con cualquier vecindad del continuo K. Es decir, podemos encontrar vecindades abiertas y conexas arbitrariamente pequeñas que contienen acá. Con esa idea, puede construirse una sucesión de elementos en el hiperespacio de cerrados que no cortan, tal que la sucesión converge a la cerradura del complemento de K. Si ahora suponemos la compacidad del hiperespacio de cerrados que no cortan, vamos a tener que este elemento debe pertenecer al hiperespacio de cerrados que no cortan. Obviamente suponiendo que nuestro X es un continuo localmente conexo para poder construir esta sucesión. Una vez que tenemos la sucesión, la compacidad del hiperespacio nos estaría diciendo que la cerradura del complemento de K debe pertenecer al hiperespacio de cerrados que no cortan. Eso nos dice que su complemento es conexo, pero el complemento de la cerradura del complemento de K coincide con el interior de K. Es decir, si tenemos un continuo X localmente conexo, tal que el hiperespacio de cerrados que no cortan es compacto, entonces para cada subcontinuo K de X, el interior de K es conexo. Ahora, vamos a ver que si tenemos un continuo localmente conexo para el cual el hiperespacio de cerrados que no cortan resulta ser compacto, entonces X no puede contener triodos simples. Supongamos que tenemos un continuo localmente conexo, este gris que vemos en pantalla, que contiene un triodo simple, este que estamos viendo acá, que es formado por los arcos E1O, E2O y E3O. Por la conexidad local, podemos encontrar un abierto y conexo que contenga a E1 y cuya cerradura no intersecte al arco que va de E2 a E3 en el triodo simple. De nuevo, por la conexidad local, podemos encontrar un abierto y conexo U2 cuya cerradura no intersecte a la cerradura de U1 y tampoco intersecte al arco que va de E1 a E3 en el triodo simple. Con estos abiertos y conexos vamos a construir un continuo K, el cual va a ser la unión del arco que va de E1 a E2 en el triodo simple, unión la cerradura de U2, unión la cerradura de U1. Podemos observar que el punto O está en la frontera de K,
nos podemos aproximar a O con puntos que estén en el arco OE3 que sean distintos de O. También podemos notar que si acá le retiramos el punto O, K menos O tiene dos componentes. Una componente contiene a U1 cerradura y la otra componente contiene a U2 cerradura. E1 y E2 son puntos interiores de K por la forma en la que fueron construidos U1 y U2. El interior de K está contenido en K menos O, pues ya vimos que O es un punto frontera. Y el interior de K intersecta a las dos componentes que tiene K menos O. Eso nos está diciendo que K es un subcontinuo de X que no tiene interior conexo. Por lo tanto, su hiperespacio de cerrados que no cortan no puede ser compacto. Eso prueba la proposición que vemos en pantalla. Ahora ya sabemos que si tenemos un continuo localmente conexo para el cual el hiperespacio de cerrados es compacto, entonces el continuo no puede contener tríodos simples. Se sabe que si tenemos un continuo X que es localmente conexo no degenerado y además no contiene tríodos simples, entonces X es un arco o una curva cerrada simple. Utilizando este lema y la proposición anterior que acabamos de ver, podemos enunciar este teorema que tenemos acá. Sea X un continuo localmente conexo no degenerado, tal que el hiperespacio de cerrados que no corta es compacto, entonces X es un arco o una curva cerrada simple. Y ahora vamos a poner todo lo que acabamos de ver en un solo resultado, que dice lo siguiente. Para un continuo localmente conexo no degenerado X, las siguientes condiciones son equivalentes. El hiperespacio de cerrados que no corta es un continuo. 2, el hiperespacio de cerrados que no corta es compacto. Y 3, X es un arco o una curva cerrada simple. 1 y 2 sale de la definición de continuo. Si él es un continuo, es compacto. 2 implica 3, es el teorema anterior a este, el que acabamos de ver. Y 3 implica 1 fue lo que hicimos al inicio al ver los modelos para el hiperespacio de cerrados que no cortan, del arco y de la curva cerrada simple. En 1 es donde estudian al hiperespacio de cerrados de interior vacío cuyo complemento es conexo. Y en 2 es donde estudian el hiperespacio de subcontinuos que no cortan, subcontinuos que tienen complemento conexo. Y bueno, eso era todo lo que quería compartirles el día de hoy. Gracias por su atención. Muchas gracias, Magíster Eduardo García. Muy buena su exposición, quiero felicitarlo. Ha mantenido cautiva a toda la audiencia. ¿Hay alguna pregunta del público asistente? Al parecer no hay ninguna pregunta. Reitero el agradecimiento y quiero compartir en nombre del comité organizador y de la universidad un certificado de agradecimiento por su brillante ponencia. Gracias. Este certificado se lo estaremos remitiendo vía correo electrónico. Muchas gracias. Gracias. Dale. Sí. Ok, estimado público, vamos a dar por finalizada nuestra jornada académica de la mañana. Los esperamos a las 2 de la tarde para retomar las exposiciones pendientes. Les recuerdo que la clausura es hoy día a las 6 de la tarde, en el cual están todos cordialmente invitados. Muchas gracias por su asistencia. Thank you.